llamo Youssef, tengo 42 años y nací y crecí en Hebrón, una ciudad antigua, llena de historia y resistencia, enclavada en el corazón de las colinas de Palestina. Hebrón no es solo un lugar en un mapa, es un organismo vivo que late con el peso de los siglos. Cada piedra que compone sus estrechas calles parece susurrar los recuerdos de tiempos pasados, las voces de los antepasados que lucharon, amaron y sufrieron allí. Despertar en Hebrón siempre era un ritual sagrado. Incluso antes de que el sol asomara en el horizonte, la llamada a la oración resonaba por la ciudad proveniente de los minaretes de las mezquitas, una invitación a conectar con lo divino y también a recordar el deber que llevamos en el corazón. El aire, fresco por la mañana y lleno de un silencio reverente, pronto se mezcló con el aroma característico de los olivos, árboles que nos han acompañado durante generaciones, testigos silenciosos de nuestras alegrías y tristezas. Por la noche, el olor a leña quemada se extendía por los callejones, creando un ambiente casi atemporal, donde el pasado y el presente parecían entrelazarse en una danza de sombras y recuerdos. Este era mi mundo, un mundo moldeado por una fe profunda, pero no solo por una fe tradicional en Dios. Mi creencia trascendía la espiritualidad personal y estaba ligada a algo mayor, una causa, un propósito, una lucha que trascendía mi propia existencia. Mi familia estaba inmersa en este universo de fe y resistencia. Desde pequeña crecí escuchando historias que giraban en torno a una sola palabra, yihad. Para nosotros no era una palabra árabe cualquiera, era la sangre que corría por las venas de nuestro pueblo, el llamado a defender nuestra tierra, nuestra identidad y nuestro derecho a existir. Los hombres de mi familia, los hermanos de mi padre, mis tíos, mi hermano mayor, eran conocidos por haber tomado las armas y participado en batallas que para ellos eran sagradas. Luchaban no solo contra un enemigo físico, sino contra una amenaza que parecía querer borrar todo lo que éramos. Se les llamaba mártires, shuhada, y sus nombres estaban grabados en lugares de honor, pintados con letras grandes y llamativas en los muros de la mezquita a la que asistíamos y tallados sobre las puertas de nuestro complejo familiar, como guardianes eternos de nuestra historia y nuestro orgullo. Sus miradas grabadas en murales y fotografías me devolvían la mirada cada día al pasar. Eran un recordatorio silencioso pero poderoso de lo que significaba llevar la sangre de quienes se sacrificaron. Mi padre, Mahmoud, era la figura central de esta narrativa. Alto y de barba espesa, su mirada era tan dura como las antiguas piedras de la ciudad, tan firme e implacable como la propia Hebrón. Me enseñó desde pequeño que el mundo estaba dividido, que consideraba a judíos y cristianos infieles, enemigos de Alá y de nuestro pueblo, condenados a un destino eterno en el infierno. No les tengas piedad, decía, con su voz áspera cargada de convicción. Mi madre, Fátima, era el contrapunto silencioso de esta fuerza masculina. Sus manos siempre estaban ocupadas, horneando pan con za'atar o cociendo kefiyés para los combatientes. A pesar de su quietud, sus ojos reflejaban una compleja mezcla de orgullo y tristeza, un reflejo de la carga que todos llevábamos. Mi hermano Khaled fue mi héroe, mi ejemplo viviente de lo que significaban la valentía y el sacrificio. Murió en 1993, cuando yo tenía apenas 10 años, en una emboscada de soldados israelíes. La noticia fue un shock que desgarró mi infancia, una mezcla de dolor, orgullo y confusión. Mi padre me dijo que Khaled había alcanzado el paraíso, que era un mártir, un elegido cuya alma descansaba con Alá. El rostro de Khaled se convirtió en un símbolo, plasmado en los murales de la mezquita, con su rifle en alto, una imagen de valentía y resistencia. Su nombre resonó en mítines y reuniones, celebrado como un héroe que lo dio todo por la causa. 2 años después, mi tío Bassam hizo lo mismo, muriendo en una explosión en Jerusalén. Sus rostros, sus historias, fueron mi cielo y mi mundo, la inspiración de mis sueños y la fuerza de mi identidad. Hebrón rebosaba de fe, ira y esperanza. Las calles, estrechas y vibrantes, siempre estaban llenas de vida. Los vendedores ofrecían falafel caliente y dátiles jugosos, mientras el polvo, mezclado con el olor a diésel, formaba una densa neblina sobre la ciudad. La tumba de Abraham, un lugar sagrado para nosotros, dominaba el paisaje, pero también representaba la línea divisoria entre nuestro mundo y el de los israelíes, con sus estrictos controles y soldados armados vigilando cada movimiento. La tensión era constante. Los jóvenes respondíamos con piedras y gritos de Allahu Akbar, un grito que expresaba toda nuestra ira y ansia de libertad. Mi padre decía que esos soldados eran sionistas, protegidos por Estados Unidos, el gran Satán. Este odio crecía en mi interior, encendiendo mi corazón con una llama que me hacía sentir listo para todo, listo para luchar, para defender lo que era mío, para honrar la sangre de mis mártires. Nuestra casa era más que un hogar, era una fortaleza. Muros de piedra rodeaban nuestro recinto,
y en el patio un frondoso limonero ofrecía un raro respiro de la dureza de la vida. En los muros de la puerta los rostros de Khaled y Bassam nos observaban como eternos centinelas. Los vecinos acudían a rezar ante ellos tocando las imágenes, llamándolas shuja, santos mártires. Cuando tenía 8 años, mi padre se sentó conmigo junto al limonero en una cálida noche bajo las estrellas y me contó la historia de Khaled por primera vez. Habló con orgullo, describiendo cómo mi hermano se había enfrentado a los soldados, cómo había dado su vida por su fe y su país. Lo escuché con los ojos abiertos, fascinado, preguntándome cómo habría sido tener ese coraje, ese espíritu indomable. Le pregunté, casi en un susurro, si yo también podría ser un mártir. Mi padre sonrió, puso su pesada mano sobre mi cabeza y dijo que si Alá lo quería, tendría mi destino. Mi madre, siempre dulce y acogedora, recibió a los vecinos que vinieron a rendir homenaje a Khaled. Lo llamaron héroe y dijeron que le esperaba el paraíso. Yo anhelaba eso con todas mis fuerzas. Quería ver mi rostro en las paredes de la mezquita. Quería ser recordado, quería formar parte de esa historia. La escuela a la que asistí fue un caldo de cultivo para estas ideas. Era una escuela afiliada a Hamas, donde, además del Corán, nos enseñaban sobre la yihad, sobre la lucha que debería ser nuestra misión. El imán Isef, nuestro profesor, hablaba con pasión. Decía que los infieles estaban malditos, que sus creencias eran mentiras, que judíos y cristianos conspiraban para robarnos la tierra y que merecían el castigo eterno. Creí en estas palabras, con un corazón endurecido y lleno de convicción. Recuerdo una vez ver una cruz garabateada en la pared cerca del mercado. Escupí sobre ella y mis amigos se rieron, compartiendo el mismo sentimiento. En otra ocasión, un chico dijo que había conocido a un cristiano en Belén. Lo llamaron traidor y lo empujamos. Ese sentimiento de fuerza y pertenencia fue abrumador. Me sentí como Khaled. Sentí que Alá me observaba y me aprobaba. Mi día siempre comenzaba con la oración del Fajr, un momento sagrado en el que la primera luz del amanecer bañaba la ciudad y me llenaba el alma de una emoción difícil de explicar. Aprendí no solo a memorizar los versículos, sino a vivir cada palabra, a sentir el peso de un mundo dividido entre musulmanes e infieles. Crecí viendo al mundo no musulmán con desconfianza, sospecha e incluso enemistad. Una división que parecía inevitable, marcada por el destino y la fe. Misericordia. Esa palabra parecía tener un significado muy particular para nosotros. Era algo reservado exclusivamente para quienes pertenecían a nuestro círculo, nuestro rebaño. Allá afuera, en el vasto mundo que nos rodeaba, la compasión era una palabra rara y distante, sobre todo cuando se trataba de aquellos a quienes nos habían enseñado a ver como enemigos, cristianos y judíos. Para nosotros no eran solo adversarios en un conflicto político o territorial, sino figuras implacables, amenazas constantes que habitaban corazones peligrosos, llenos de intenciones que debíamos combatir sin la más mínima piedad. Mi padre, con su voz firme e inquebrantable, contaba historias que me dejaban sin aliento. Narraba batallas con un brillo en los ojos, como si cada palabra fuera una llama encendida en su interior. Hablaba de guerreros que se enfrentaron a la muerte sin miedo, dispuestos a dar la vida por una causa mayor. Para él, la yihad era más que una lucha, era un acto sagrado, un sacrificio que dignificaba al hombre y le garantizaba un lugar eterno junto a Alá. En nuestro hogar, el honor, la fe y la resistencia eran inseparables, como 3 pilares que sostenían nuestra existencia. Los murales de los rostros de mi hermano Khaled y mi tío Bassam, que decoraban nuestras paredes, no eran simples imágenes estáticas. Eran para mí una llamada constante, un desafío silencioso para seguir también ese camino de valentía y dedicación. Sentía el peso de esta herencia, una carga que llevaba en silencio, pero que me llenaba el pecho de un orgullo difícil de describir. Cada vez que miraba esos ojos pintados que me devolvían la mirada, sentía una especie de llamada, una voz que me decía que estuviera lista, que fuera fuerte. En medio de toda esta realidad estaba Sami Nasser, mi mejor amigo, casi mi sombra. Éramos inseparables. Pasábamos las tardes corriendo por los polvorientos callejones de Hebrón, robando aceitunas de los carros que pasaban, esquivando hábilmente a los soldados israelíes que patrullaban las calles con mirada fría y armas apuntadas. Sami era una figura alegre, de risa fuerte y natural, con su kefiyé siempre suelto al viento, un símbolo viviente de nuestra identidad y resistencia. Abrazó el Islam con fervor, rezaba a mi lado, gritaba con convicción las consignas de las manifestaciones que llenaban las plazas. A menudo nos sentábamos en mi patio mientras mi padre nos contaba historias de Khaled, de Bassam, de las batallas que se habían convertido en leyendas para nosotros. Nosotros también seremos mártires, dijo Sami, con los ojos encendidos, una mezcla de esperanza y determinación. Asentí, cogiendo mis manos de las suyas, compartiendo ese sueño casi imposible, pero que era todo lo que conocíamos. Un futuro donde el sacrificio por Palestina sería nuestra mayor gloria.
Pero entonces, en 1997, cuando solo teníamos 14 años, todo cambió. El padre de Sammy consiguió una beca para que estudiara en Londres, una oportunidad con la que muchos solo podían soñar. Entre el ruido del zoco, las voces, las negociaciones y el constante bullicio de las calles, lo abracé fuerte, sintiendo un profundo dolor en el pecho. No olvides la yihad, le dije, intentando ocultar mi miedo a que se alejara de todo. Sammy sonrió con la misma ligereza de siempre, prometiendo que volvería. Pero cuando se fue, sentí un vacío aplastante, como si me hubieran arrancado una parte vital. Sin él cerca, me sumergí aún más en mi fe, buscando una razón para seguir adelante, para resistir. Mi padre, percibiendo mi sed de pertenencia y de lucha, me dio un regalo que lo cambió todo. Un viejo fusil Kalashnikov, un arma que parecía estar cargada con la historia de nuestra familia y nuestra causa. Me llevó a las colinas de Hebrón, donde me enseñó a apuntar, a disparar, con palabras firmes y conmovedoras. Por Palestina, decía, con la mirada fija en el horizonte. Disparé a las latas. Sentí que se levantaba el polvo y me temblaban las manos, pero me esforcé por mantener el equilibrio. Me uní a los campamentos juveniles de Hamas, donde los días estaban llenos de ejercicios militares, gritos de guerra y cánticos encendidos. Quemábamos banderas estadounidenses, acusando a sus líderes de ser demonios que apoyaban a nuestros enemigos. Mi madre, silenciosa y decidida, cosía pancartas para las manifestaciones. Sus oraciones eran una mezcla de dulzura y ferocidad contenida. Yo ayudaba con un corazón ardiente, sintiéndome parte de algo más grande. Pero no todo era tan sencillo en mi interior. A veces, cuando estaba solo, miraba el mural de Khaled, esos ojos fijos que parecían atravesar el tiempo, y una duda incómoda me invadía. ¿Era la muerte realmente tan fría? Odiaba esa pregunta. La enterré en lo más profundo de mi ser. Así que buscaba refugio en la oración, arrodillado sobre la alfombra de la mezquita, sintiendo el dolor en las rodillas, intentando ahuyentar el miedo con la fe. En 1999, cuando tenía 16 años, Sammy regresó. Era diferente, más alto, aún con una barba irregular, pero algo más había cambiado en él. Nos encontramos cerca de la mezquita, con el aire cargado de humo de olivo y el lejano sonido de las oraciones. Su mirada tenía una suavidad inusual, una pesadez que parecía contener secretos. «El extraño Yusef de Londres», dijo con una voz baja, casi vacilante. Fuimos a un bar de shisha, un lugar donde el dulce aroma a melaza lo envolvía todo, creando una atmósfera casi mágica. Pero él no hizo lo que solemos hacer. No rezó antes del té ni maldijo a los soldados que pasaban. Algo en él me perturbó. Le pregunté qué había pasado y él simplemente se rió, colocando una mano ligera sobre mi brazo, tratando de aliviar la tensión. «Aprendí cosas», dijo mirando hacia otro lado. Insistí, queriendo entender, pero solo podía hablar de la lluvia londinense, de cómo el ruido constante le hacía pensar de otra manera. Se me encogió el estómago, como si se hubiera convertido en alguien a quien ya no conocía. Una noche subimos a mi tejado donde las luces de la ciudad parecían tan lejanas y las colinas circundantes estaban sumidas en una profunda oscuridad. Sammy sacó un libro de su bolso, pequeño, sencillo, diferente a todo lo que había visto. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz cargada de sospecha. Hizo una pausa y luego dijo, «Una Biblia». Se me heló la sangre. ¿Una Biblia allí, en medio de Hebrón? Quería gritar, quería golpearlo, quería decírselo a mi padre. Se suponía que los infieles no leían la Biblia. No lo hacíamos. Pero cuando miré el rostro de Sammy, vi calma, serenidad, una paz que nunca había visto, algo que ni siquiera los murales de Khaled podían transmitir. «Jesús no es lo que nos enseñaron», dijo con voz firme pero amable. «Escucha, Yusef». Me quedé allí, inmóvil, con el corazón acelerado, lista para correr, para escapar de ese momento que amenazaba todo lo que conocía. Pero sus ojos no reflejaban vergüenza, solo una paz que me confundía, que me conmovía de una manera que aún no comprendía. «Soy tu amigo», dijo, rompiendo el silencio. Me senté con las manos temblorosas, mientras el mundo que conocía empezó a inclinarse, a romperse en fragmentos de duda y curiosidad. En conversaciones secretas, Sammy compartió su camino, las dudas que lo habían atormentado, el amor que había encontrado en Cristo, la paz que ahora llenaba su vida como un bálsamo para viejas heridas. Su voz era suave pero llena de convicción, y las semillas de la curiosidad comenzaron a germinar en mí, silenciosas pero sin nombre. En las noches silenciosas, cuando la ciudad dormía y cesaban las oraciones, me encontraba sumido en preguntas que me ardían en el pecho. ¿Sería posible que todo lo que me habían enseñado estuviera incompleto? ¿O peor aún, estaba equivocado? ¿Podría ser Jesús más que un profeta?
¿Podría ser el mensaje de amor y perdón que Sammy afirmaba haber encontrado la verdad que buscaba, oculta tras capas de ira, miedo y odio? Estas dudas me aterrorizaban. Cuestionar mi fe significaba arriesgarlo todo: mi familia, mi comunidad, mi honor. Pero al mismo tiempo, las preguntas se intensificaban cada día, exigiendo una respuesta que aún no sabía cómo encontrar. Los murales de aquellos a quienes consideraba mis héroes, mi hermano Khaled y mi tío Bassam, me devolvían la mirada a diario. Sus ojos pintados, tan fijos e intensos, parecían desafiar cualquier duda que pudiera tener. Un recordatorio constante de la promesa que llevaba en las venas. Era un recordatorio que me quemaba el alma. El camino que elegí no fue solo una decisión personal, sino un legado grabado en piedra, sangre y fe. Y en medio de esta confusión, me sentí atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables. Por un lado, sentía una lealtad incuestionable hacia mi familia, hacia mi fe, hacia la profunda historia que nos definía. Una historia de resistencia, de lucha, de sacrificio. Por otro, sentía un vacío inesperado creciendo en mi interior, un profundo anhelo de algo diferente, de una verdad que fuera más que una bandera o un arma. Sentía el peso del pasado que me atraía, pero al mismo tiempo una esperanza silenciosa, casi tímida, insistía en brotar en mi corazón. Los ecos de los disparos, los gritos de las manifestaciones y la llama de la yihad chocaban con las palabras suaves, las oraciones dulces y los himnos de paz que Samir me fue presentando poco a poco. Era como si mi corazón se hubiera convertido en un campo de batalla sin tregua. La guerra no era solo entre pueblos, sino dentro de mí. Sentía la mirada severa y dura de mi padre, oprimiéndome cada vez que dudaba en rechazar de plano las palabras de Samir. Su silencio, más cortante que cualquier grito, decía mucho de su decepción y miedo. Sabía que esperaba una lealtad ciega, un orgullo inquebrantable, pero dentro de mí algo temblaba y pedía algo más. El orgullo del pasado intentaba atarme con cadenas invisibles, mientras la esperanza de un nuevo comienzo brotaba, delicada, como una flor resistente entre la piedra seca. Una de esas noches, tumbado en mi pequeña habitación, mirando las luces que se apagaban afuera, sentí por primera vez el peso de la verdadera soledad. No era la soledad común de estar solo físicamente, sino la soledad del alma. Esa sensación agonizante de estar despierto mientras todo a tu alrededor duerme, de ser el único que escucha una voz que aún no sabe cómo responder. La ciudad silenciosa parecía dormir, ajena a la tormenta interna que experimentaba. Era un niño dividido, un joven cuyo espíritu comenzaba a despertar a preguntas aterradoras. Los días posteriores al regreso de Samir estuvieron llenos de un silencio tenso e incómodo. Estaba atrapado en el limbo, incapaz de escapar de la maraña de pensamientos y sentimientos contradictorios. Aquella amistad, forjada en la infancia entre oraciones compartidas y sueños de mártir, ahora parecía un tenue puente entre un pasado conocido y un futuro incierto. Samir ya no era el niño risueño, lleno de valentía juvenil y gritos apasionados contra nuestros enemigos. Había una nueva calma en él, una tranquila seguridad que me perturbaba y me atraía a la vez. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, casi ensayadas, como dos amigos que pisan terreno delicado. Intentábamos ocultar la intensidad de nuestros sentimientos, protegiendo las profundas raíces de nuestra historia compartida. Nos encontrábamos en lugares discretos, en los rincones sombríos de mercados concurridos, donde el ruido amortiguaba nuestras voces. Al anochecer, cuando la ciudad parecía más vulnerable, y en las silenciosas sombras de la casa de mi familia, cuando todos se habían acostado y éramos los únicos que vigilábamos. Las palabras de Samir fueron inesperadamente suaves, pero transmitían una fuerza serena que desmanteló la armadura de certeza que siempre había llevado conmigo. Habló de Jesús no como una figura distante, un profeta alejado de mi realidad, sino como alguien vivo, presente, capaz de transformar el corazón y el alma. Me contó historias sencillas pero profundas de perdón, sanación y paz. Habló de un amor que no requería sangre, odio ni sacrificios violentos. Su voz se volvió más baja, como si revelara un secreto preciado cuando dijo: el Dios que conozco es un Dios de misericordia, de gracia, de amor, no un Dios que exige violencia y sangre para ser honrado. Al principio lo rechacé todo. El peso aplastante de todos esos años de enseñanzas rígidas que pintaban al cristianismo como la religión del enemigo, débil, ajena, falsa. Era una línea dura que me recorría todo el ser, difícil de romper. Pero las historias de Samir se quedaron grabadas en mí como suaves ecos en medio del ruido de mi mente. Poco a poco, empezaron a socavar los cimientos de mis creencias, sacando a la superficie una inquietud que nunca me había atrevido a admitir, ni siquiera a mí misma. Con el paso de los meses, nuestras conversaciones se profundizaron. Samir no me presionó, no me exigió que creyera, pero me hizo preguntas que me impulsaron a reflexionar,
a confrontar las contradicciones que sentía surgir. Me preguntó cómo podía comprender a un Dios amoroso y al mismo tiempo aceptar la violencia brutal que se justificaba en nombre del Islam. ¿Cómo puede una religión que enseña a matar en nombre de Dios ser el camino verdadero? Preguntaba con los ojos brillantes de serenidad. ¿Dónde está la misericordia de la que tanto hablas? ¿Has leído lo que dijo Jesús? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Intenté responder, intenté justificarme, pero las palabras de Samir abrieron la brecha entre lo que creía y lo que empezaba a sentir. Me mostró versículos del Corán y de la Biblia, uno junto al otro, señalando que el mensaje de Jesús era de paz, perdón y amor incondicional, mientras que muchas de las enseñanzas que había escuchado durante mi infancia parecían exigir un odio inquebrantable hacia los no creyentes. La duda se convirtió en mi secreto. Por la noche, cuando la ciudad finalmente se quedaba en silencio y las voces de mi familia se apagaban, tomaba la maltrecha Biblia que Samir me había dado. La sostenía con manos temblorosas, con el corazón latiendo con fuerza, aterrorizada de ser descubierta. Leyendo en susurros apenas audibles, pasaba las páginas con una mezcla de asombro y temor. Cada historia parecía brillar con una luz diferente, revelando a un Dios que nunca había conocido. Un Dios que soportaba el sufrimiento, perdonaba a los pecadores y pedía paz incluso frente al odio. Me sentí cautivada, sintiendo la urgencia de encontrar una fe que abrazara mi corazón roto e inquieto. Pero junto con este deseo llegó la sombra del miedo. Miedo a la mirada de mi padre, miedo al rechazo de mi comunidad, miedo al peso aplastante del legado que mi familia esperaba que honrara. Era una batalla silenciosa, un conflicto que me quemaba el pecho mientras intentaba encontrar un camino hacia la verdad, hacia la paz, hacia mí misma. Los imponentes murales de mi tío y mi hermano parecían vigilar mis pasos, como centinelas silenciosos que exigían una devoción inquebrantable. Cada vez que veía esos rostros pintados en las paredes de mi casa, sentía el peso aplastante de la lealtad y el sacrificio que esperaban de mí. Esos rostros eran más que simples imágenes, eran símbolos vivientes de un compromiso sagrado, una promesa hecha con sangre, sudor y dolor. Abrazar cualquier otra fe sería traicionar todo lo que representaban. Sería una sentencia de muerte, una ruptura irreparable. Por fuera, seguía desempeñando el papel que se esperaba de mí. En la escuela rezaba con la misma convicción de siempre, repetía versos sagrados con la precisión de quien no podía fallar y defendía el honor familiar como una armadura contra cualquier sospecha. En las calles caminaba con la frente en alto, participaba en manifestaciones, gritaba consignas que enardecía a las multitudes y mantenía viva la llama de la resistencia. Pero por dentro era otra historia. Una guerra silenciosa y brutal se libraba en mi pecho, una batalla invisible entre la fe ancestral que me habían inculcado desde mi nacimiento y la tenue y perturbadora luz de la verdad que Samir, mi amigo de la infancia, había encendido en mí. A veces me sorprendía mirando la sencilla cruz que colgaba del cuello de Samir. Su forma delicada y discreta contrastaba con la cruel complejidad y violencia que rodeaba mi mundo. Esa cruz, un símbolo tan ajeno a mí, parecía contener un mensaje que apenas podía comprender. ¿Qué significaba este símbolo de amor y sacrificio? ¿Sería real? ¿Ocultaría las respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante meses? La tensión en mi interior crecía, cada vez más difícil de soportar. Me sentía como alguien que caminaba por la cuerda floja. Un paso en falso y todo podía derrumbarse. Mi fe, mi familia, mi propia identidad. Y sin embargo, sentía una atracción irresistible hacia esta nueva fe, una llama que ardía lentamente, iluminando los rincones más oscuros de mi alma. En los meses previos a septiembre de 2001, el peso de las dudas y las preguntas sin respuesta se volvió casi insoportable. El mundo parecía estar al borde del caos, aunque aún no me había dado cuenta de lo cerca que estaba la tormenta. Recuerdo una noche despejada, sentados uno al lado del otro bajo un cielo estrellado, donde Samir me habló suavemente, casi como si le susurrara al viento. Yesef, la fe no se trata de violencia ni miedo, se trata de amor. Si puedes abrir tu corazón a Jesús, Él te guiará en los momentos más oscuros. Quería creerle con todas mis fuerzas. Quería liberarme de las cadenas invisibles de mi crianza, de esta prisión de expectativas y tradiciones. Pero el precio parecía demasiado alto. Mi familia, mi comunidad, los hombres que habían forjado mi vida, todos serían destruidos si seguía este nuevo camino. Mi identidad, todo lo que creía ser, parecía estar en juego. Sin embargo, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. Un desafío mayor me esperaba, uno que sacudiría los cimientos de mi mundo y me obligaría a elegir. El 11 de septiembre de 2001, amaneció como cualquier otro día en mi ciudad natal, con un sol dorado brillando sobre los tejados de Hebrón.
Las llamadas a la oración resonaban por las estrechas calles adoquinadas mientras la ciudad despertaba lentamente a otro día. Pero al otro lado del mundo, en la vibrante ciudad de Nueva York, una terrible sombra descendía sobre el mundo, a punto de cambiarlo todo. A medida que se difundía la noticia de los atentados a las Torres Gemelas, la conmoción se mezclaba con una extraña mezcla de incredulidad y algo aún más inquietante. En las calles donde crecí, la noticia fue recibida con una especie de celebración silenciosa y desconcertante. En casas, en cafés, en los estrechos callejones de Hebrón, muchos celebraron lo que consideraban una victoria sobre el gran Satanás. Estados Unidos, el opresor lejano. El hogar de mi familia no era diferente. Los mismos hombres que me habían contado historias de martirio, que ensalzaban la lucha y el sacrificio, ahora reían a carcajadas, brindando por la noticia como si fuera justicia divina. El aire estaba impregnado de orgullo y triunfo que parecían pasar por alto el costo humano de la tragedia. Pero en mi interior se avecinaba una tormenta distinta. Sentado a la mesa con mi familia, asintiendo ante las palabras de celebración, sentí que se me rompía el corazón. Las imágenes de las torres en llamas, el humo oscuro elevándose hacia el cielo, los gritos desesperados que salían del televisor. Nada de aquello parecía justicia. Era horror, crueldad, una maldad fría y calculada. Las palabras que Samir me había dicho tantas veces resonaban en mi mente. Que el Islam debería ser una religión de paz, no de odio. Que Dios es misericordia, no ira. Y lo que vi, lo que oí a mi alrededor fue exactamente lo contrario. En los momentos en que podía estar solo, lejos de la mirada vigilante de mi familia, luchaba por afrontar una verdad que ya no podía negar. ¿Cómo podía una religión que celebraba tanta destrucción y muerte ser el verdadero camino hacia Dios? ¿Cómo podía una fe que enseñaba el odio a judíos, cristianos y estadounidenses justificar el regocijo por el dolor y el sufrimiento ajeno? Los días posteriores al 11S marcaron una ruptura en mi interior. Mientras mis vecinos y amigos celebraban, me refugié en las desgastadas páginas de la Biblia que Samir me había regalado. Pasé horas leyendo y releyendo las enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte, las historias de perdón y amor incondicional. Amen a sus enemigos, susurraba con la voz temblorosa y el corazón dolido. Bendice a quienes los maldicen. Estas palabras estallaron en mi interior como un faro en la oscuridad sofocante de mi infancia. Fue como si este mensaje de compasión y gracia penetrara los rígidos muros de mi mundo y abriera una puerta a algo que jamás había imaginado. Pero este despertar tuvo un precio. Los ojos de mi familia comenzaron a observarme con sospecha. La voz de mi padre, antes llena de orgullo y calidez, se volvió fría y amenazante. Sentí el peso del juicio, la amenaza oculta en cada palabra no dicha. Sabía que esta nueva verdad que me arrastraba era demasiado peligrosa para compartirla. Así que continué mi viaje silencioso, dividido entre el pasado y un futuro incierto, buscando el coraje para afrontar las decisiones que me aguardaban. Olvidas de dónde vienes, Yusef. Olvidas la sangre que corre por tus venas. Cuando abandonas el Islam, nos abandonas. Esas palabras, pesadas y afiladas como navajas, resonaron por la casa durante otra tensa noche de discusiones familiares. Mi voz apenas se oía por encima de los gritos. Cada frase parecía un veredicto. La culpa se apoderó de mí como un manto sofocante, un peso que amenazaba con aplastarme el alma. Sintiendo que el aire de la casa se volvía irrespirable, escapé sin rumbo a la terraza, el único lugar donde podía intentar encontrar un respiro. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos bajo el cielo oscuro, pero para mí todo estaba envuelto en sombras. La oscuridad no estaba afuera, sino dentro de mi corazón, donde las dudas y los miedos libraban una batalla silenciosa. El sonido de los pasos y las voces que quedaban atrás se mezclaba con los pensamientos confusos de mi mente, como una tormenta interminable. Me arrodillé en el frío suelo de la terraza. Las estrellas brillaban con fuerza, indiferentes a la angustia humana que se desplegaba abajo. Por primera vez oré de una manera diferente, no una repetición mecánica de palabras que conocía, sino una súplica sincera y desesperada. Le pedí a Dios que iluminara mi camino, que me mostrara la verdad que no podía encontrar por mí mismo, que me guiara para salir de esta niebla de miedo, confusión y dolor. En medio de ese profundo silencio, sentí una calma inesperada, un aliento suave que pareció envolver mi corazón. Era un amor que nunca antes había sentido, una presencia dulce y reconfortante que me decía que no estaba sola. Ese momento quedó grabado en mi alma como una revelación. Ya no podía vivir esa mentira. Ya no podía formar parte de una fe que celebraba el odio y la muerte. El camino que me esperaba era incierto, lleno de peligros que apenas podía imaginar, pero era el único camino verdadero para mí. Cuando, con una mezcla de valentía y miedo, le revelé a mi familia mi decisión de seguir a Jesús, la reacción fue inmediata y brutal.
El rostro de mi padre se contorsionó, con una mezcla de ira y decepción que me hirió más profundamente que cualquier cuchillo. «Nos has avergonzado», dijo, palabras duras e implacables como un golpe. «No eres hijo de esta casa». La casa, el hogar que había conocido, parecía cerrarse sobre mí, una prisión de rechazo. Las amenazas comenzaron a circular, silenciosas pero contundentes, cargadas de un peligro real que no podía ignorarse. Los rumores de traición se extendieron por la comunidad como un reguero de pólvora. Me convertí en un paria, un extraño entre los míos. La seguridad que una vez conocí desapareció, reemplazada por miradas frías y portazos. Y en cierto momento casi pierdo la vida en un intento de asesinato cuidadosamente planeado, un sangriento recordatorio del precio de mi decisión. Fue entonces, abrumado por el miedo y la desesperación, que busqué ayuda. Con la fiel ayuda de Samir, contacté con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Les abrí mi corazón y les conté mi historia. Una historia de fe, miedo y lucha por la supervivencia. Me escucharon. Por la gracia de Dios me concedieron el estatus de refugiado, reconocido como alguien que huía de la persecución religiosa. Llegar a Estados Unidos fue un shock. Un país lleno de contradicciones para mí, donde todo era extraño. El idioma, los rostros, las costumbres. Era un extraño, solo y asustado, pero también libre. Por primera vez, sentí una paz verdadera que iluminó la oscuridad de mi pasado. La libertad de explorar mi fe sin el espectro constante de la muerte o el ostracismo fue un regalo invaluable. Pero la libertad tuvo su precio. Mi familia me había repudiado por completo. Las palabras de mi padre, unas que jamás podría borrar de mi memoria, resonaron como una sentencia cruel. «No eres hijo de esta casa». Esas palabras me hirieron profundamente, un dolor más agudo que cualquier rechazo físico. No era solo la pérdida de un hogar, sino la pérdida de la pertenencia, de la identidad misma. Con la ayuda de Samir, encontré una pequeña iglesia, un lugar humilde y acogedor donde podía orar sin miedo. La congregación era un mosaico de vidas marcadas, con personas de diversas nacionalidades, cada una con sus propias historias de dolor y esperanza. El mensaje era claro y contundente: amor, perdón y gracia. Era un mundo completamente diferente al que yo había vivido, donde el odio y la violencia eran la norma. Nunca olvidaré el día en que me bautizaron en aquella tranquila capilla. Rodeada de desconocidos que de alguna manera se sentían como familia, me sumergí en el agua fría. Más que un ritual físico, sentí una profunda purificación, como si todas las cargas de mi pasado, el miedo, la violencia, el odio, se hubieran disipado en el agua. Fue un renacimiento, una nueva oportunidad. Incluso en ese momento de alegría y esperanza, el miedo nunca me abandonó del todo. Sabía que el precio de mi fe podría ser demasiado alto, que la amenaza seguía presente, real y peligrosa. Tenía que caminar entre las sombras, viviendo con cautela mientras abrazaba la luz que me guiaba. La noticia de mi conversión no tardó en difundirse. Como vientos implacables, los rumores llegaron a Palestina, trayendo consigo la furia y la ira de quienes se sentían traicionados. La ira de mi padre se convirtió en una tormenta amenazante, capaz de tragarme por completo. Los intentos de silenciar mi voz se materializaron en amenazas, persecución y miradas frías que me seguían a donde quiera que iba. Vivía en constante alerta, moviéndome de un lugar a otro, ocultando mi fe de quienes me perseguirían. Cada noche oscura, cada susurro amenazante, cada sombra en la ventana, solo avivaban la llama interior. Mi determinación se fortalecía con cada desafío. Sabía que a pesar del miedo, estaba en el camino correcto. No era un camino fácil, pero era mío. Ya había sentido la paz de Cristo, una paz que sobrepasaba toda lógica y comprensión humanas. Una calma profunda que no podía negarse ni ignorarse. Esa paz había calado hondo en mi ser y lo había cambiado todo. No había vuelta atrás a la vida que dejaba atrás. Allí, en esa tierra nueva y extraña, comencé a reconstruir lo que quedaba de mí. Cada día era un delicado paso hacia una existencia que debía aprender a vivir. Al principio todo parecía un rompecabezas enorme y confuso. El trabajo, por ejemplo, era más que una necesidad. Era una forma de encontrar un propósito y dignidad. Acepté trabajos sencillos, a menudo agotadores, que me enseñaron más de lo que podría haber imaginado. No solo sobre la cultura diferente, sino también sobre humildad, perseverancia y gracia. Poco a poco, aprendí las costumbres locales, el idioma, el ritmo diferente de la vida cotidiana. Fue como aprender a vivir de nuevo, como si me hubiera despojado de una piel vieja y ahora intentara crear una nueva, más frágil pero llena de esperanza. Pero donde quiera que estuviera, mi corazón nunca abandonó Palestina. En mi mente veía los olivos retorcidos por el tiempo, las piedras antiguas llenas de historias silenciosas, las calles estrechas y polvorientas por las que había corrido de niño. Y siempre, en algún lugar de mi alma, latía el dolor de una familia que ya no podía llamar mía, de un hogar que me negaba,
de recuerdos que me agobiaban. Todo me seguía como una sombra que insistía en no dejarme olvidar de dónde venía, incluso cuando el peso de ese origen dolía más de lo que aliviaba. Pero ya no estaba sola en este viaje. La comunidad de la iglesia, con su acogedor abrazo y su fe vibrante, se convirtió en mi refugio. Eran personas que habían conocido el dolor, el exilio y el rechazo, pero que también habían encontrado un camino de esperanza y luz. Entre ellas encontré fuerza y consuelo en las oraciones compartidas y la presencia genuina. Cada encuentro fue un bálsamo para mi alma cansada, un recordatorio de que, a pesar de todo, podía pertenecer a algo más grande. Mi hambre por comprender al Dios que me había rescatado era insaciable. Devoré la Biblia, cada capítulo y versículo, buscando respuestas, buscando el corazón del Padre que parecía tan alejado de la violencia y el odio de mi pasado. Estudié con un fervor casi desesperado, tratando de descifrar cómo ese amor podía manifestarse en mi propia vida, tan marcada por las sombras. Con el paso del tiempo, comencé a abrir la boca para contar mi historia. Al principio en silencio, en pequeños círculos, con cautela. Luego, con más valentía, dejé que mi voz resonara entre quienes estaban dispuestos a escuchar. Compartí mi experiencia con otros refugiados, con personas que, como yo, buscaban la luz en medio del miedo y la desesperación. Hablé del poder transformador de Jesús, capaz de llegar incluso a los corazones más endurecidos. Hablé de amor donde antes solo había resentimiento. Hablé de perdón donde solo había amargura. Mi camino, de niño criado con historias de martirio a hombre renacido en la gracia de Cristo, se convirtió en un faro para muchos que aún caminaban en la oscuridad. Poco a poco, el testimonio de mi vida comenzó a atraer a otros a esa misma esperanza. La gente venía, atraída por la autenticidad de lo que viví y la paz inexplicable que parecía irradiar de mí. A pesar de la distancia, mis oraciones nunca cesaron por Palestina, por mi familia, por todos aquellos que aún estaban atrapados en ese ciclo interminable de violencia y miedo. Recé para que algún día ellos también conocieran el amor que me liberó, la misericordia que cambió mi historia. Pero sabía, y lo sabía bien, que mi camino no sería fácil. Las heridas del pasado seguían abiertas y el peligro acechaba. A cada paso sentía el peso de las cicatrices que cargaba, no solo físicas, sino en lo más profundo de mi alma. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era prisionero del miedo, el odio ni el rechazo. Era un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, el llamado Príncipe de la Paz. Dicen que seguir a Jesús significa cargar con la propia cruz. Nunca entendí del todo lo que eso significaba hasta el día en que me encontré temblando en un tribunal. No de culpa, sino con el peso aplastante de la verdad expuesta. No era un criminal. No había robado, asesinado, ni hecho daño a nadie. Mi único delito fue haber abandonado la fe en la que nací para abrazar a Jesús. Incluso aquí en Estados Unidos, esta tierra de promesa y libertad, mi pasado me perseguía como una sombra persistente, como un fantasma que se negaba a irse. Mi solicitud de asilo había llegado a su momento final, la audiencia final. Ante el juez conté mi historia palabra por palabra a través de un intérprete que tradujo no solo mis palabras, sino también la emoción, la desesperación y la esperanza que albergaba. Hablé de Hebrón, de la devoción radical de mi familia a la yihad, del martirio de mi tío y mi hermano, de la conversión secreta de mi mejor amigo, de las dudas que comenzaban a germinar en mí, de la devastación que el 11S trajo al mundo y a mi alma, de la ira de mi padre cuando revelé mi fe en Jesús. Describí la huida, los atentados que casi me quitan la vida, el miedo que se convirtió en un compañero constante e incansable. Le mostré al tribunal las pruebas, cartas amenazantes, mensajes de voz, ataques digitales de antiguos vecinos y parientes lejanos, de una verdad indiscutible. Ni siquiera cruzar océanos y fronteras me haría seguro. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. El juez sopesó cada palabra, cada prueba, cada detalle de esta difícil historia. Finalmente, con un gesto que pareció abrirme un mundo nuevo, dijo: «Señor Youssef, ha demostrado un temor creíble a la persecución. Se concede su solicitud de asilo». No lloré entonces. Las emociones parecían reprimidas, bloqueadas. Incliné la cabeza y murmuré casi con reverencia: «Gracias, Señor». Más que protección legal, esa decisión me dio voz, la oportunidad de contar mi historia, no de desafiar, sino de obedecer. Jesús no me había rescatado de la oscuridad para que guardara silencio. Así fue como me uní a un grupo misionero local dedicado a ayudar a inmigrantes de Oriente Medio. Compartí mi testimonio en iglesias, albergues para refugiados y pequeños grupos donde ex-musulmanes se reunían para buscar valentía y fe. Recuerdo las lágrimas que corrían por los rostros de algunos mientras hablaba, la incredulidad brillando en los ojos de otros, incapaces de comprender el peso de la vida que había dejado atrás. Muchos ex-musulmanes asintieron en silencio, reconociendo en mis pasos su propio dolor.
la mirada feroz de un padre, la soledad de las noches frías, el correr descalzo en la oscuridad en busca de una libertad que nadie a su alrededor podía comprender. Y sin embargo, había algo más grande en esa habitación. Siempre lo hubo. Esperanza. Esperanza de que otros encontraran a Jesús. Esperanza de que la verdad resurgiera de las cenizas del engaño. Esperanza de que el amor triunfara sobre el odio. Pero mentiría si dijera que es fácil. Hay noches en que me acuesto y el rostro de mi madre invade mis pensamientos. No me ha hablado desde que me fui, y sus últimas palabras aún me atraviesan como una cuchilla fría. Me mataste, Yusef, dijo una vez. Trajiste la muerte a la casa de tu padre. Estas palabras no eran de enojo, sino de una tristeza tan profunda que casi me destrozó. Esas palabras de mi madre, me mataste, siguen resonando en mi interior. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos kilómetros nos separe, ese dolor no disminuye. Hay días en que la añoranza llega como una ola alta y pesada, aplastándolo todo. E incluso sabiendo lo que sé, incluso creyendo con toda mi alma en la verdad que he encontrado, hay una parte de mí que daría cualquier cosa solo por volver a sentarme a la mesa con ella, por oírla reír, por verla llenar mi plato como lo hacía cuando era niña, por sentir ese breve instante en que todo estaba bien, aunque fuera por error. Pero también sé esto, si regresara no habría abrazos, no habría pan caliente en la mesa, no habría lágrimas de bienvenida, habría piedras, habría silencio, quizás me esperaría una tumba, porque para ellos, para mi padre, mis hermanos, mis antiguos maestros y vecinos ya estoy muerto, peor que muerto. Me he convertido en lo que más desprecian, un apóstata, un traidor a la fe, alguien que le ha dado la espalda a Alá y se ha unido al enemigo. Aún así, rezo por ellos, rezo de verdad con el corazón roto, no por venganza ni justicia, sino por redención. Rezo por mi padre, para que su corazón endurecido se rompa y vea la luz que transformó al hijo que cree haber perdido. Rezo por mis hermanos, jóvenes que aún llevan la rabia en la mirada, esperando una guerra que jamás traerá la paz. Rezo por los imanes que con tanto fervor sembraron el odio en mí, no por maldad, sino porque estaban cegados por una tradición que ya no reconoce al Dios que dicen seguir. Rezo para que un momento de claridad los alcance, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, que no sea a través de un debate ni una discusión, sino a través de un encuentro sagrado, un toque silencioso del espíritu, como lo fue para mí. Un año después de que me concedieran el asilo, decidí cambiarme el nombre legalmente, no por vergüenza de mi pasado. Al contrario, honro la historia que me trajo aquí, pero quería que el nombre que llevaba reflejara quién Dios me estaba formando. Elegí el nombre, Elías, un profeta que se enfrentó a reyes, dioses falsos y multitudes hostiles. Un hombre que se mantuvo firme pero no se doblegó. Un hombre que conoció el miedo pero caminó por fe. Y de alguna manera, incluso miles de años después, su historia resonó en la mía. Era como si siguiera sus pasos, solo que en un entorno diferente. Comencé a trabajar como traductor. Mi fluidez en árabe e inglés me abrió puertas que jamás imaginé. Era como si Dios estuviera transformando cada parte de mi historia, incluso el idioma de mi infancia, en herramientas para su propósito. Más tarde fui llamado a servir como pastor asociado en una pequeña iglesia. Con el apoyo de mis hermanos creyentes, me inscribí en un seminario en línea, estudiando teología, misiones y evangelización con un deseo cada vez mayor. Cada clase era una nueva pieza del rompecabezas. Cada descubrimiento, una nueva llama se encendía en mi corazón. También comencé a compartir mi historia con más valentía. No solo en iglesias estadounidenses, sino también en línea, en árabe, con personas que vivían exactamente donde yo había vivido, con miedo, con dudas, en la lucha silenciosa entre la tradición y la verdad. Sabía lo que significaba arriesgarlo todo por una pregunta. Conocía la desesperación de buscar significado en un mar de prohibiciones y amenazas. Así que escribí, grabé videos, respondí mensajes anónimos de personas de Egipto, Líbano, Jordania e incluso Palestina. Algunos llegaban enojados, otros llorando, pero todos buscaban, y me sentí honrado de señalar el camino, no hacia mí mismo sino hacia Él. Ya no temo a la muerte, y lo digo con seriedad sin bravuconería. Es una paz extraña y profunda. Si alguna vez me encuentran, si un hombre llama a mi puerta con un cuchillo o una pistola, sabré qué decir. Te perdono, y Jesús te ama incluso ahora, porque esa es la mayor diferencia entre los dos mundos que he conocido. Uno me enseñó que morir por Dios era la única manera de alcanzar el cielo, aunque costara vidas inocentes. El otro me enseñó que fue Dios quien murió por mí, para que yo pudiera vivir y para que pudiera amar incluso a quienes me odian. Han pasado años desde que dejé Hebrón. Hace tiempo que huí de las calles polvorientas y de los rostros familiares llenos de expectativas y amenazas. Hoy vivo en una ciudad serena, donde los árboles cambian de color con las estaciones y mis vecinos me saludan sin sospechar nada.
Es un mundo completamente diferente al que me formó. Aquí, los niños juegan sin miedo a las explosiones. Aquí, puedo orar en voz alta. Aquí puedo ser quien Dios me ha llamado a ser. Pero aún así, mi alma está ligada a la tierra donde todo comenzó. Palestina, la tierra de mi sangre, mi dolor y mis recuerdos. Llevo las historias de mi familia como cicatrices honorables. Las voces de mi pueblo me acompañan en cada paso del camino. Mi oración diaria sigue siendo por ellos, por la sanación de quienes aún no conocen otra realidad que el miedo, por el perdón de quienes me odian, por la salvación de un pueblo que espera algo más, aunque aún no conozca su nombre. Hoy mi rol va más allá del de un sobreviviente. Me he convertido en un mensajero de esperanza. Trabajo con ministerios dedicados a acoger refugiados, especialmente a exmusulmanes que lo han arriesgado todo por Jesús. Hombres y mujeres que cargan con el mismo dolor, los mismos riesgos, las mismas preguntas que una vez fueron mías. Los entiendo. Hablo su idioma. No solo el idioma de su lengua, sino el idioma de su alma. El idioma del miedo, la pérdida y la esperanza que florece en medio de la oscuridad. Siempre que puedo viajo. Hablo en iglesias, campos de refugiados y reuniones de apoyo. A veces son solo 5 personas en una sala pequeña. Otras veces cientos en un auditorio. Pero en cada lugar hay ojos que brillan con el mismo fuego que una vez ardió en mí. Cada vida que toco me recuerda que la gracia es demasiado poderosa para contenerla, que ningún pasado es demasiado oscuro, que ningún corazón está más allá de la redención. Muchos dicen que vieron en mi historia un reflejo de sus propias luchas, que mis palabras les dieron el valor para dar el primer paso. Me alegra, pero también los preparo, porque este camino tiene un precio muy alto. Las cicatrices del rechazo no desaparecen, solo se convierten en marcas de honor. Perdí todo lo que conocía, familia, amigos, identidad, e incluso ahora recibo amenazas, mensajes oscuros, rostros extraños observando, pero nada de eso me detiene. Cada ataque fortalece mi fe, cada desafío me recuerda por qué elegí este camino. Aprendí que seguir a Jesús significa caminar con la cruz sobre los hombros, pero con la mirada puesta en la corona. Significa sufrir, sí, pero también significa vivir como nunca antes. Descubrí un amor que expulsa todo temor, una paz que no depende de las circunstancias, un Salvador que no exige sangre humana, sino que ofreció la suya por amor. Y cuando cierro los ojos por la noche, veo Hebrón. Veo sus olivos retorcidos por el tiempo, sus estrechos callejones, la mezquita cuyas paredes aún llevan el nombre de mi familia. Oigo las llamadas a la oración mezcladas con el llanto de los niños, la silenciosa esperanza de las madres. Veo un pueblo exhausto, una tierra agotada, y rezo. Rezo con todas mis fuerzas, no solo por mi salvación, sino por la de ellos. Rezo para que un día el odio dé paso al perdón, que la violencia sea reemplazada por la paz, que el miedo sea erradicado, reemplazado por el amor que vence incluso a la muerte, porque mi historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez caminaron en la oscuridad y encontraron la luz. A quienes me escuchan, ya sea en un banco de la iglesia, a través de una pantalla o en un rincón tranquilo de un campo de refugiados, les digo con toda la convicción de mi alma, hay esperanza más allá del dolor, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las voces del pasado gritan más fuerte que las promesas del futuro, hay esperanza. Una esperanza que no se basa en promesas vacías ni ideologías humanas, sino en Dios mismo. Un Dios que conoce tu nombre, que ve tus lágrimas y que te ama con un amor incondicional, inquebrantable e incomprensible. Hay libertad más allá de las cadenas, incluso las que ni siquiera te das cuenta de que llevas. Cadenas invisibles de miedo, vergüenza, culpa, tradición impuesta, religiosidad sin vida. Las conocía bien. Viví prisionera de ellas durante años, creyendo que eran parte de mí. Pero descubrí que Jesús no solo te libera, se redefine. Él toma los pedazos de nuestra identidad rota y moldea algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Y hay un Dios que te ama, no un Dios distante, frío y exigente, esperando que lo impresiones con rituales o logros, sino un Padre, un Salvador que se acercó, que descendió al valle más oscuro, que se interpuso entre la culpa y la condenación, que murió en nuestro lugar, para que pudiéramos vivir. Un Dios que no te ve por lo que has hecho, sino por lo que puedes llegar a ser en Él, que conoce tus pecados y aún así te tiende la mano, que conoce tus dudas y no te da la espalda, que conoce tus heridas porque Él también fue herido por amor a ti. Me llamo Yusef, un nombre que una vez se susurraba en pasillos oscuros como una maldición y se recordaba con vergüenza en las cenas familiares. Un nombre que evoca recuerdos de infancia de fuego y disciplina, de historias de gloria en el sacrificio y victoria en la sangre. Me criaron para luchar, para odiar, para morir por una causa, pero por la gracia de Dios me llegó la verdad. Hoy soy Elías,
Sigo siendo el mismo hombre en carne y hueso, pero con una nueva alma, una nueva visión, un nuevo propósito. Un hombre redimidos, restaurados, rehechos por el amor de Cristo. No soy perfecto, pero estoy perdonado. No estoy libre de cicatrices, pero estoy lleno de paz. Mi camino continúa. No es una historia con final feliz, porque el camino de la fe es estrecho, difícil y a menudo solitario. Pero es un camino de luz y lo recorro con la mirada fija en la cruz, con los pies firmes en la roca, con el corazón ardiendo de esperanza. Camino con el propósito de servir, de amar como he sido amado, de dar testimonio no solo con palabras, sino con mi vida. Una vida arrancada de las sombras y arrojada a la luz. Una vida que ha probado el miedo, pero ahora solo anhela la verdad. Una vida que no busca venganza, sino reconciliación. Que no empuña armas, sino que extiende la mano. A todos los que, como yo una vez lo estuve, están rodeados por la duda, por la presión de la cultura, por la prisión del miedo, escuchen, usted no está solo. Hay una voz que llama tu nombre en medio de la confusión. Hay una mano que se extiende hacia tu dolor. Y hay un camino, estrecho sí, pero glorioso, que conduce directo al corazón de Dios. Yo era un niño moldeado por historias de guerra, alimentado con sueños de martirio, entrenado para odiar. Pero ahora soy un hombre rehecho por el amor de Cristo. Un amor más poderoso que cualquier odio, más profundo que cualquier abismo. Un amor que me encontró, me salvó y me envió. Y mi historia, que comenzó entre piedras y pólvora, ahora está escrita en páginas de gracia con la tinta del perdón, guiada por la mano de aquel que me dio nueva vida. Mi viaje continúa, y mientras tenga aliento le diré al mundo, la verdad te hace libre, el amor transforma, y Jesús es el único camino hacia la verdadera paz.